el reino de los cielos se ha acercado y su rey está llamando a las personas, a las multitudes, a salir de esa multitud y a buscar más, siendo discípulos. El Señor, el Rey, está llamando también dentro de los discípulos a dar un paso más de fidelidad, de entrega, de sacrificio. Está llamando al servicio a la gente. ¿Y cuál es la misión de estos servidores que Jesús, el Rey, está haciendo? ¿Cuál es la misión? Bueno, en primer lugar, extender el reino en sus propias vidas. El reino de los cielos tiene que extenderse primero en nuestras propias vidas, pero también allá donde el Señor ha puesto a estos servidores a través de la predicación del Evangelio. Esa es la misión de aquellos que está llamando. Hermanos y hermanas, que quede claro una cosa. Esposos, vuestras esposas y vuestros hijos os necesitan. Esposas, vuestros esposos y vuestros hijos os necesitan. Hermanos y hermanas, hay mucha gente que tiene necesidad de vuestro servicio, pero Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie porque es Dios. ¿Por qué digo esto? Él no te necesita ni a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque debemos entender que el que Dios haya querido hacer cumplir sus planes eternos a través de personas como tú y como yo, eso nos debe dejar con los ojos abiertos cada vez que somos usados por Dios, de la manera que sea. Debe causar asombro en nosotros que use gente como nosotros para propósitos tan grandes. Debe hacernos temer, pero no de miedo, sino de respeto. Debe hacernos reflexionar, porque ¿acaso hay un trabajo más grandioso que servir a este Rey en sus planes eternos? ¿Verdad que no? Ante semejante empresa, uno podría pensar que Dios, para cumplir esos planes, va a escoger gente altamente cualificada y calificada. Nada más allá de la realidad. Y aunque a veces, y es verdad, que Dios ha dado dones a la iglesia, si nosotros pensamos que Dios solo va a escoger a aquel que es digno, solo va a escoger a servir a aquel que no va a cometer errores, entonces Dios no escogería a nadie. Eso tenemos que tener claro. Hoy comenzamos a ver en detalle a las personas que escogió Jesús, a estos 12, vamos a verlos en detalle, empezamos hoy, a aquellos que les encargó en su ausencia terrenal la extensión de su reino. Hoy vamos a empezar a ver específicamente a los apóstoles, a los 12. La primera idea que tenemos que hacernos, o la primera idea que tenemos que quitarnos en cuanto a lo que son los apóstoles, los 12, es esa imagen deificada que ha sido creada por la Iglesia Católica de Roma de ellos, hasta el punto que los idolatran. Tenemos que quitarnos esa idea. Los vemos representados en cuadros, en esculturas, en iglesias, con sus aureolas, con sus poses de santo, etc., ¿verdad? Bueno, es cierto que gracias al poder del Espíritu Santo estos 12 hombres hicieron grandes cosas, pero no nos olvidemos que no dejaron de ser hombres, hombres con sus defectos y sus virtudes, pero hombres al fin y al cabo. Así que no caigamos en el extremo de convertirlos en dioses o como dioses y adorarlos, como hacen algunos, pero tampoco ignoremos sus vidas, porque son interesantes. Es interesante ver la transformación que sufrieron con el poder del Espíritu Santo y cómo Dios aprovechó sus virtudes para sus propósitos. Es importante que veamos en ellos cómo Dios transforma a estos hombres, los va puliendo, y cómo el Señor va haciendo que sus virtudes, sus dones, sus talentos, les saca provecho. Eso es lo que tenemos que observar. Y vamos a hacerlo contemplando o estudiando Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 17. Leemos: que escogió a Simón,
a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. El título de la predicación de hoy es Herramientas inservibles, pero en manos de un maestro perfecto. Y veremos los tres apóstoles. La predicación la vamos a dividir en tres partes muy sencillas. Primera parte, Simón, versículo 16. Segunda parte, Jacobo, versículo 17. Tercera parte, Juan, también, versículo 17. Vamos a ver muchos versículos en los cuales solo vamos a nombrar, así que si estamos tomando notas, luego en casa podemos verlos, o si volvemos a ver el vídeo, podemos repasarlo otra vez, ¿de acuerdo? La lista de los 12 apóstoles aparece en 4 partes en el Nuevo Testamento. En los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 13. En todas esas listas de los apóstoles hay pequeñas variaciones, ¿de acuerdo? Pero en todas esas listas, Simón siempre es el primero y Judas Iscariote siempre es el último, a excepción de la lista de Hechos, donde no aparece Judas Iscariote porque ya se había matado, se había suicidado. Los 3 primeros nombres que nos menciona Marcos son los que hoy vamos a ver y también son conocidos como los apóstoles más cercanos, o los discípulos cercanos de Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de los discípulos, Jesús apartó solo a 12. Pero dentro de los 12, Jesús apartó a 3. ¿Para qué? ¿Para qué escogió a estos 3? Bueno, estos 3 estaban llamados a tener, o a pasar, o a ver y escuchar momentos muy especiales con su maestro. Fijaros, estos 3 que vamos a ver hoy, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, ellos fueron apartados de los 12 para ver la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 tuvieron el privilegio de subir a un monte y ver al Señor Jesús transfigurado, ver su gloria, ver cómo Jesús hablaba con Moisés y Elías en ese monte y ver la nube de gloria que los cubrió. Ellos 3 vieron eso, el resto no. Estos 3, junto con Andrés, se acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos para recibir una enseñanza muy especial sobre los últimos tiempos. Y estos 3 también pasaron la noche que fue entregado Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús también apartó a estos 3 un poquito más del resto, estaban los 12, pero apartó a estos 3 también en el jardín de Getsemaní. ¿Para qué? Para tenerlos cerca, para que ellos oraran y velaran junto a él antes de ser arrestado. Tuvo un trato especial con estos 3 hombres. Estos 3 apóstoles también tenían cosas en común. Por ejemplo, los 3 eran pescadores. Además, junto con Andrés, estos 3 apóstoles fueron los primeros en seguir a Jesús. Y lo más importante, estos 3 apóstoles también fallaron al Señor. Y estos 3 apóstoles también fueron reprendidos por el Señor Jesús. Así que, dicho esto, como introducción, vamos a ver al primero de ellos. Primera parte, Simón Pedro, versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Su nombre, el nombre de Simón, significa el que ha sido oído por Dios. Y realmente es un nombre muy común en la Biblia y muy común en el Nuevo Testamento, pero también son el de Juan y Jacobo. El nombre de Simón es tan común que incluso en la lista de los 12 hay otro apóstol que también se llama con el mismo nombre, Simón, el cual veremos más adelante en próximas predicaciones. Dentro del Nuevo Testamento es de las personas del Nuevo Testamento, sin contar a Jesucristo, dentro de las personas del Nuevo Testamento es, junto con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro es de quien más información tenemos. Por lo tanto, podemos hacernos una buena idea de cómo era él y cómo era su carácter. ¿Y qué sabemos del carácter de este hombre? Bueno, vamos a ver 4 puntos de su carácter. El primero es que este hombre, por naturaleza, tenía un don de liderazgo. Él estaba llamado a ser un líder.
Cuando lo vemos siempre, primero porque siempre se le nombra el primero en la lista, lo cual nos da a entender que él hacía muchas veces de representante del resto de los 11. A menudo lo vemos hablar con Jesús representando a los restos, al resto de los 11 también. Entonces este hombre era un líder. ¿Qué más? Este hombre tenía iniciativa, definitivamente este hombre tenía iniciativa. A menudo Jesús hacía una pregunta. ¿Y quién era el primero en responder? Simón Pedro, para lo bueno y para lo malo. El libro de Proverbios constantemente nos dice: cuidado, piensa antes de hablar, ten dominio propio a la hora de hablar. No era un don de este hombre el dominio propio. Él respondía enseguida, él no era el que estaba en segunda fila esperando que otro respondiera. Era el primero que levantaba la mano en clase. Él tenía iniciativa, repito, para lo bueno, pero también para lo malo, porque muchas veces metía la pata por hablar antes de pensar. ¿Cómo era este hombre también? Además de líder y tener iniciativa. Este hombre era sincero, realmente era sincero. No era como Judas Iscariote, que fue un hipócrita. Él fue un actor. Judas Iscariote, lo veremos también más adelante, no era transparente. Pedro sí lo era. Por ejemplo, él reaccionaba como realmente creía. Por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 68, Jesús da un discurso donde dice que quiere que sus discípulos coman su carne y beban su sangre. La gente entendió esas palabras duras, o no las entendió más bien, y muchos de sus discípulos se apartaron de Jesús. Y en Juan 6, 68 Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y entonces respondió Pedro, Simón, abriendo su corazón con toda sinceridad, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso fue una respuesta sincera. Pero también en Mateo capítulo 18, el Señor Jesús está hablando de perdonar siempre al hermano arrepentido que viene a pedirte perdón. Y ante la exigencia de perdonar cada vez que te ofenden, perdonar, ante esa exigencia, el apóstol Pedro muy sinceramente le dice en el versículo 2 del capítulo 18 de Mateo al Señor Jesús, con toda sinceridad, dice entonces: Señor, entonces, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Realmente este hombre era transparente. Y por último, también conocemos de Pedro su carácter impulsivo. Este hombre era un hombre impulsivo, sin duda. Fijaros, en medio de una tormenta, en medio de un lago, con completa oscuridad, ven la imagen de Jesús, pensaban que era un fantasma, y medio aterrados, pero este hombre, Jesús le llama, y su vehemencia hace que dé un paso y quiera caminar en el mar. Luego pasó lo que pasó, pero su carácter impulsivo fue reflejado ahí. O por ejemplo, nosotros podemos ver cómo de impulsivo era el apóstol Pedro cuando el arresto de Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, fueron los policías del templo, con palos, con antorchas. Fue una corte romana. Las cortes romanas solían tener unos 600 soldados. Es posible que fuesen menos, pero había cientos de soldados con espadas, romanos, soldados experimentados. Y Pedro, que no sabemos por qué, guardaba una daga, sacó la daga. ¿Para qué? Para enfrentarse a 100, 200, 300, 400 soldados cuando ellos eran 12. Ciertamente eso que hizo fue muy impulsivo. Así que tenemos que Simón tenía un carácter de liderazgo, iniciativa, sinceridad y vehemencia. Esos eran rasgos de este hombre. Pero dice el versículo 16, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a Simón Pedro? Este debate tiene siglos y siglos de controversia en la iglesia. Para entender por qué Jesús llamó a Simón Pedro, tenemos que ir a Mateo 16.
En Mateo 16, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos: ¿vosotros quién decís que soy? Y Pedro, no por sí mismo, sino porque Dios se lo reveló, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde, Mateo 16, versículo 18. Le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice después: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Famoso versículo y controversial. Entonces, llama a Simón Pedro piedra. ¿Por qué? ¿Lo llamó porque se convertiría en el líder de la iglesia? ¿O le llamó por la declaración que acababa de hacer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Esa es la controversia, ¿de acuerdo? Primero, entendamos esto. Los cristianos evangélicos, aunque los católicos piensen lo contrario, no negamos que el apóstol Pedro fue un líder de la iglesia primitiva. No lo negamos. ¿Por qué? Porque la Biblia, la historia, la tradición y la razón nos muestran que así fue. Pero el liderazgo que nos quiere hacer ver la Iglesia Católica de Roma no es el liderazgo que ejerció Pedro como líder de la iglesia. El poder de decidir no caía sobre los hombros de Pedro únicamente, como si fuese el primer papa. No. Pedro fue líder de la iglesia, sí, pero compartía el liderazgo. El peso de las decisiones no las tomaba solo él. Ahí es donde diferimos con la Iglesia Católica de Roma. ¿Dónde comprobamos esto? Esto se comprueba fácilmente en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, nosotros vemos que se celebra el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Se reúne la iglesia porque había un problema. Había judíos, cristianos, que estaban diciendo que los gentiles cristianos tenían que circuncidarse y guardar las leyes ceremoniales. Y entonces surgió una controversia. ¿Tenían que judaizarse los gentiles, sí o no? Se reúne la iglesia y la decisión no la toma solamente Pedro. Dice: yo aquí soy el Papa, el primero, yo soy la roca. Pedro no dice eso. Como soy la roca, yo decido tal. No. Nosotros en Hechos capítulo 15 vemos que se reúne toda la iglesia, Pedro da su parte, da su opinión y se tiene en cuenta, pero la decisión final se toma entre los 12 y los ancianos de la iglesia. La última palabra, de hecho, la tiene Jacobo, el medio hermano de Jesús. Ni siquiera la última palabra la tiene Pedro. Porque es que, aunque sea el líder de la iglesia, esto no es jerárquico, como piramidal, como quieren hacernos entender los católicos romanos. Entonces, Pedro sí fue un líder de la iglesia, y en cierto modo sí, esa piedra era por eso. Pero sobre todo, Simón es Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la roca es Cristo. La roca es Cristo, constantemente lo vemos en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la roca prometida es Cristo, no Pedro. Y él es Pedro por la declaración que hace: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre esa roca, Cristo, es que se edifica la iglesia, no sobre un hombre, Pedro. Dejando esto claro, y antes de pasar al siguiente apóstol, ¿qué podemos aprender de la vida de este hombre? Muchas cosas. Pero quiero que nos quedemos con una, la que yo me ha parecido más importante. Jesús puso por sobrenombre a Simón Pedro, pero, aunque le llamó Pedro, constantemente o varias veces vemos que Jesús le llamaba la atención y no le decía Pedro, sino que le llamaba Simón.
Cuando tenía que reprender a Simón porque metía la pata, y la metía bastante a menudo, él no decía Pedro, Pedro, él decía Simón. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús al reprenderle no usaba su nombre, su apodo de Pedro, sino que usaba su antiguo nombre? ¿Por qué? Bueno, Jesús quería recordarle a Simón que sin aferrarse a Cristo, que yendo por libre, él no era Pedro, sino que seguía siendo el mismo Simón, ese pescador cobarde, orgulloso y dormilón. Por eso es que le recuerda quién es, a través de su nombre. Los nombres tienen mucha importancia en las Escrituras. Al orgulloso Pedro le dice: Simón, Simón, recuerda quién eres. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Al Pedro que descuidó la oración, le dice Jesús: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Marcos 14:37. Y al Pedro que le negó 3 veces, no una, ni 2, ni 3, 3 incluso blasfemando, a ese Pedro le dice después: Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas? ¿Me amas? Sin Jesucristo sosteniendo a Pedro, este seguía siendo el mismo débil Simón. Así que el ejemplo de Simón debe recordarnos que aunque a veces Dios nos usa, nunca debes ir por libre, ni confiar en tus propias fuerzas. Y hermanos, eso es una tendencia muy en la carne y natural. Debemos recordar lo débiles que somos sin Cristo, si Cristo no nos sujeta a cada rato. Si nos olvidamos de ello, que somos sujetados por Cristo y necesitamos ser sujetados por Cristo, tropezaremos a cada momento, como le sucedía a nuestro amado hermano Pedro. Así que descuidar los medios de la gracia que Dios nos ha dado, la oración, estudiar la palabra, la comunión unos con otros, asistir a todas las reuniones de la iglesia, por querer ir por tu cuenta, descuidar esos medios de gracia que tenemos, por querer ir por nuestra cuenta, inevitablemente tiene consecuencias en nuestra vida espiritual. ¿Amén? Vamos a pasar al segundo punto. Así como Simón es Simón Pedro, a Jacobo le vamos a poner el apodo Jacobo el mártir, versículo 17. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Suena bien, no? No está bien. Este segundo apóstol que es mencionado en la lista, Jacobo. Este nombre, el de Jacobo, también era muy común porque era el nombre de uno de los patriarcas. Su significado es el que sujeta del calcañar, o el que agarra del talón, o el suplantador. Como ya he dicho, era un nombre muy común, así que se le empezó a conocer en la iglesia como Jacobo el mayor. ¿Por qué el mayor? Probablemente porque era el hermano mayor de Juan. Ambos, Jacobo y Juan, eran hijos de Zebedeo. ¿Y quién era Zebedeo? La familia de Zebedeo era una familia acomodada, una familia con recursos económicos. Nosotros vimos en Marcos capítulo 1, versículo 20, cómo la familia de Zebedeo tenía subalternos, tenía jornaleros a su cargo. También en Juan capítulo 18 y versículo 16 se nos dice que el apóstol Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, era conocido del sumo sacerdote. Por lo tanto, la influencia de Zebedeo llegaba incluso hasta la capital, Jerusalén. Así que, hasta cierto punto, Jacobo y Juan habían crecido en una familia acomodada de la época. El carácter de este hombre. Lo que más sabemos de Jacobo el mayor es sobre su carácter. ¿Y cómo era su carácter?
para que comprendamos un poquito su carácter, vamos a ver 2 puntos, ¿de acuerdo? En primer lugar, a Jacobo y a Juan, para hablarnos de su carácter, les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Y por qué llamó hijos del trueno a estos 2 hombres? Bueno, pues para ello tenemos que ir a Lucas capítulo 9, versículos 51 al 54. Vamos a ponerlos en pantalla, pero un poquito antes quiero que entendamos esto. Jesús quiere ir a Jerusalén, y él decide pasar por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces, Jesús, que decide pasar por Samaria, manda hacer unos preparativos porque él iba a pasar por la ciudad para que le fuese bienvenido, pero los samaritanos no querían saber nada de Jesús porque al ver que era judío, él y sus discípulos, y no se llevaban bien con los samaritanos, no le dieron la bienvenida. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese pasaje en Lucas 9, versículos 51 al 54. Dice así: Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? El carácter agresivo y lleno de ira de los hijos de Zebedeo quedó manifiesto en este episodio. De hecho, se ganaron su apodo con razón. A ver, estuvo mal que Jesús, queriendo pasar por una aldea, no fuese recibido. Es cierto, estuvo mal. Pero la reacción de estos 2 hombres demostró que aún había en sus corazones mucho trabajo que hacer. Ellos dicen: ¿quieres que oremos como hizo Elías para que descienda fuego? El fuego que hizo descender Elías, al que hacen referencia, no es el fuego del episodio en el cual Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, donde Elías oró y el holocausto que había preparado descendió fuego y lo quemó. No es ese episodio al que se hace referencia aquí, al que ellos están diciendo. ¿A qué episodio de la vida de Elías están haciendo referencia estos 2 hombres? Bueno, ellos están haciendo referencia a un episodio que podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 1, donde el rey malvado, Ocosías, rey de Israel, cuya capital era Samaria, no es casualidad, era Samaria, este rey Ocosías mandó a un capitán con 50 soldados a arrestar al profeta Elías. Seguramente quería matar, pero fue y lo mandó a sus 51 personas a arrestar. Elías oró y el fuego descendió y los consumió, los mató ahí mismo. Después Ocosías mandó otra tropa con otro capitán y pasó lo mismo. Entendiendo esto de la historia, podemos entender qué tipo de fuego está pidiendo que mande el Señor a esta aldea. Un pequeño paréntesis. Aunque en Pentecostés descendió lenguas como de fuego, aunque debemos avivar el fuego del Espíritu, cuando Dios hace descender fuego del cielo, normalmente, por no decir siempre, significa juicio, significa castigo. Lo digo porque muchas personas, y yo lo he visto, a veces oran: Señor, manda fuego a nuestra casa, manda fuego a tu iglesia, o incluso canciones que dicen fuego, 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 fuego. Cuidado, cuidado, porque igual estás pidiendo fuego, que es igual a juicio. Pero en fin, que lo que Jacobo y Juan querían, ¿qué era? Bueno, ellos querían tener poder.
pero no querían tener poder para extender las buenas nuevas, para derramar misericordia como el poder que tenía Jesús. El poder que ellos querían era consumir los samaritanos. Querían poder para destruir un pueblo entero, no para servir. ¿Qué les contesta Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Claro. Jesús les dice, estáis totalmente confundidos, estáis un poco perdidos. ¿Acaso Jesús no sanó a un leproso y este era samaritano? ¿Acaso Jesús no habló con la mujer samaritana en el pozo? ¿Acaso Jesús no se quedó unos días predicando el Evangelio en aquella aldea y muchos creyeron en él? Juan capítulo 2, versículo 41. ¿Acaso el protagonista bueno de la parábola no era el buen samaritano? ¿Qué episodios habían perdido ellos? Pero es que ellos tenían prejuicios, un poco racistas también. Entonces, como ellos tenían esos prejuicios todavía ahí, y su carácter todavía tenía que ser pulido y transformado, necesitaban la obra del Señor. ¿Veis cómo los apóstoles no eran gente altamente cualificada? Eran gente como tú y como yo, débiles, con sus errores, y no pocos. Pero el carácter de Jacobo el mayor también lo podemos ver en modo negativo, en sus aires de grandeza. Él tenía aires de superioridad. No sabemos si sus aires de superioridad eran porque había crecido en una familia acomodada o porque habían sido escogidos junto a Juan para estar más cerca de Jesús. Lo cierto es que él tenía un concepto mucho más alto del que realmente tenía que tener. ¿Y cómo se llama eso? Tener un concepto más alto del que tienes que tener de ti mismo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, exactamente. En Marcos, capítulo 10, versículo 37, se nos dice que se acercaron a Jesús los dos hermanos y le pidieron, ¿qué le piden a Jesús? Ellos quieren un puesto de honor en su reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor, ¿qué les contesta? Lo siento, eso solo ha sido decidido por mi Padre desde la eternidad, así que no puedo echaros una mano. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, tal vez por eso, ¿no? Porque se pensaban que al ser los discípulos cercanos que habían visto lo que otros no habían visto y habían escuchado lo que otros no habían escuchado, tal vez se pensaron que merecían un trato especial respecto a los demás. Aires de grandeza. Pero de todos modos, Jacobo, que quería honores, ¿sí? Él quería el honor de sentarse a la izquierda, a la derecha y tal, él sí recibió honores. Él recibió un honor muy grande dentro de la historia de la iglesia. El Señor le dijo, ¿tú quieres gloria? Tú primero tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, exactamente. Y Jesucristo es el que nos da ejemplo de ello. Entonces, ante la petición de sentarse en lugares de honor, Jesús les pregunta, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Podéis sufrir por mí como yo voy a sufrir por vosotros? Oye, ellos sin rechistar dijeron, sí, podemos beber esa copa. Y ciertamente que bebieron esa copa. Porque el apóstol Juan, en su ancianidad, fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Pero qué pasó con Jacob? Bueno, la única muerte que vemos de un apóstol en las Escrituras es la suya. Es la suya. Y aparece en Hechos, capítulo 12 y versículo 2. El rey Herodes Agripa no es el mismo que Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista, no, este es el sobrino de él, igual de malvado, ahí anda, compitiendo. El rey Herodes Agripa, queriendo detener el avance de la iglesia, fue y detuvo, fijaros que no detuvo primero a Pedro, primero fue y detuvo a Jacobo y lo mató a espada, dice Hechos capítulo 12, versículo 2. Y así Jacobo selló con su sangre la fe en Jesucristo.
Ahí tienes el honor, Jacob. Ahí tienes el honor. ¿Qué aprendemos de la vida de Jacob? Fijaros, cómo cuando conocemos el alcance del Evangelio, ¿verdad? Cómo unos pocos hombres débiles, usados por Dios, pusieron el mundo patas arriba. Unos pocos. Y mira cómo eran. Pusieron el mundo patas arriba. ¿Qué aprendemos? Pues que tras la venida de Pentecostés, el reino de Dios se empezó a extender. Y llegó a lugares que estoy seguro mucha gente no esperaba. Aunque Jesús prometió: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio se fue extendiendo. Jesús fue añadiendo a su iglesia cada vez gente de más lejos, Éfeso, Corinto, Filipos. Pero hermanos, la extensión que alcanzó el Evangelio, nuestro hermano amado Jacobo el Mayor no lo vio. Sus oraciones, las oraciones de Jacobo para que se extienda el reino, no vieron respuesta. Él no vio esas respuestas aquí. Su servicio, el servicio que hizo en la iglesia, él no vio el alcance que tenía en el tiempo y en el espacio el servicio que hizo la iglesia. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos una enseñanza en su vida. ¿Qué enseñanza? Realmente ignoramos hasta dónde puede alcanzar la respuesta a nuestras oraciones. En el tiempo y en el espacio. Y también ignoramos el alcance que puede tener nuestro servicio, por muy pequeño que sea, por muy invisible que sea, en el tiempo y en el espacio. De verdad, no sabes hasta qué punto vas a poder bendecir a otros. Si tú compartes la palabra con una persona y esa persona se va, igual no la ves más, pero esa persona tal vez se convierta y habla a otras 3, y esas 3 a otras 3, y entonces el reino se va extendiendo. Es como una medida de levadura que lo impregna todo. Pero tú, a veces, no lo ves. Por eso, aunque no veas los resultados ahora, como Jacobo tampoco vio los resultados del reino extendiéndose hasta ese alcance, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Tercera parte. Hemos aprendido de los dos primeros apóstoles, Simón Pedro y Jacobo el Mayor o Jacobo el Mártir. Vamos al tercero. Tercero, Juan el Amado. Vamos a ponerles apodos porque a ver si así nos acordamos de los nombres, ¿no? Porque a veces se nos olvidan. Simón Pedro, Jacobo el Mártir, Juan el Amado. Versículo 17, segunda parte. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Sí, el apellido también se lo puso a Juan, no solo a Jacobo. El tercero de los apóstoles del círculo cercano de Jesús es el apóstol Juan. Significa su nombre, el Señor ha hecho gracia. Es el apóstol Juan también el tercer autor del Nuevo Testamento con más escritos después de Lucas, después del apóstol Pablo. Pero a pesar de que el apóstol Juan escribió tanto, él escribió el Evangelio de Juan, sus 3 cartas, las 3 epístolas del apóstol San Juan y el libro de Apocalipsis, aunque él escribió tanto, lo cierto es que no habló mucho. Por lo menos no lo vemos hablar en los Evangelios, tampoco lo vemos hablar mucho en los Hechos. Él siempre aparece de acompañante. Él en los Evangelios aparece acompañando a su hermano Jacobo. Y él en el libro de los Hechos aparece acompañando a Pedro, siempre de acompañante. Sobre su carácter podemos decir lo mismo que hemos dicho del carácter de Jacob. Parecían hechos al mismo molde, con el mismo molde, y es evidente porque eran hermanos de sangre. Entonces tampoco debería sorprendernos que los mismos defectos que tenía Jacobo podía también, influenciado por su hermano mayor, tenerlos el hermano menor, ¿verdad? Porque los hermanos menores siempre nos fijamos en los mayores. Ambicioso, con aires de superioridad y con un temperamento fuerte, es decir, con un carácter, con un mal genio, ¿no? Desayunaba alacranes, que se dice. No pareciera, ¿verdad? ¿Qué imagen tenemos del apóstol Juan?
tenemos la imagen de ese apóstol que se recuesta sobre el seno de Jesús, a ese apóstol que parece que no ha roto un plato en su vida, dócil, manso. No es el apóstol que escogió Jesús. Él no era así cuando lo llamó Jesús. Alguno puede pensar, no, es que claro, era el hermano menor, entonces era joven, se dejaba influenciar por su hermano. Sí, ciertamente tendrás razón. Pero hay un episodio en los evangelios donde Juan aparece él solo. Y aparece él solo hablando. Y la impresión que nos da no es la de una persona muy amorosa. ¿Qué es lo que dice Juan cuando está solo? Este texto aparece en Lucas, capítulo 9, versículos 49 al 50. Vamos a leerlo. Veamos qué dice Juan cuando está solas. Entonces, respondiendo Juan, ¿veis? Está solo. Dijo: Maestro, hemos visto que uno echa fuera demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Impresión de esta persona: orgullosa, confiada, intolerante. Así era Juan. Así era Juan, pero al igual que Simón y al igual que Jacobo, por el poder del Espíritu Santo, nuestro amado hermano Juan, el apóstol Juan, se convirtió en el apóstol del amor. Que es así como lo conocemos, ¿no? El apóstol del amor. ¿Y por qué lo conocemos así? Por sus escritos. Los escritos que nos dejó el apóstol Juan nos dan una impresión de que este apóstol tenía una meta clara: hablar del amor. Hablar del amor de Cristo por su iglesia. Hablar del amor de la iglesia por Cristo. Y hablar del amor entre los hermanos. Constantemente sus escritos hablan sobre eso. Pero como Juan, el apóstol Juan, es el apóstol del amor, también el apóstol Juan es el apóstol que más habla de la verdad. O sea, nosotros decimos el apóstol del amor y olvidamos, vamos a quitarnos la idea de un amor meloso, tontorrón, un amor empalagoso y almibarado. Quitémonos esa idea del amor. ¿Qué es el amor según 1 Corintios 13? Pues muchas cosas, pero es que el amor es un amor que se entrega, que todo lo sufre y que se goza de la verdad. El amor y la verdad están en la misma balanza. Por eso el apóstol Juan escribe sobre la verdad más que ningún otro apóstol, más que ningún otro escritor. Él dice: la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Él dice, él escribe: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Él escribe: no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Primera de Juan 3, 18. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Y qué aprendemos de ello? ¿Tú amas a tus seres queridos? ¿Tú amas a los perdidos? Entonces, demuestra tu amor con lo que más necesitan. La verdad de la palabra. La verdad de la palabra, aunque a veces duela. A veces duele. Hermanos, la verdad de la palabra no siempre es agradable. Sí, la palabra nos trae gozo, esperanza, ilusión. Podemos ver todas esas cosas. Y nos gusta cuando la palabra hace eso. Pero la palabra también entristece, humilla, duele. A veces no nos gusta, pero Dios, que te ama, que realmente te ama, sabe lo que realmente necesitas. Por eso te da la verdad de la palabra, aunque te duela. De la misma manera que una mamá le da la medicina a su hijo enfermo, aunque esa medicina a su hijo no le guste porque se amarga.
Juan amó tanto, tanto, tanto a la gente, a los perdidos, y a la iglesia, y a Cristo, que él no dice, Dios es amor, Dios te ama tal y cual eres. Él nunca dijo eso. Él escribió Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él también escribió capítulo 3, versículo 36. Y él dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está en el mismo capítulo. Pero es que nos gusta escuchar lo bueno, y lo malo no nos gusta tanto. El amor más grande que puedes dar es compartir la verdad. Aunque no les guste, aunque se burlen, aunque te desprecien y aunque igual incluso te persigan por ello. Visto a estos tres apóstoles, vamos con las aplicaciones prácticas, o una aplicación práctica que me gustaría que nos quedáramos con ella. Fijaros, cuanto más inútil y débil es la herramienta que usa el maestro, más gloria se lleva por su obra. Repito eso. Cuanto más inútil y débil es el instrumento o la herramienta que usa el maestro, más gloria se lleva cuando termina su obra. Ejemplo, no es lo mismo hacer una casa con materiales de primera calidad, con herramientas de última generación, que hacer la misma casa con herramientas que están oxidadas y rotas. ¿Verdad que no? Si tú haces la misma casa con las herramientas rotas y oxidadas, lo que demuestras es que mereces más honra, más gloria. Se lleva más gloria el maestro que hace eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo mismo pasa cuando Dios nos usa a nosotros. Ahora que conocemos un poquito más sobre los apóstoles, teniendo a todos los seguidores de Jesús, que tenía bastantes, ¿hubiésemos escogido nosotros a esos 12? Ahora que los conocemos un poquito mejor y tal, ¿los hubiésemos escogido? Yo pienso que no. Temperamentales, orgullosos, cobardes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no elegir hombres más aptos? ¿Acaso en todo Israel no había nadie más apto, más capaz, más valiente o que fuese menos tardo para entender? No había nadie mejor en todo Israel. Ay, hermanos, pero es que no se trataba de ellos. No se trataba de ellos, se trataba de coger a Pedro, que negó 3 veces al Señor, y convertirlo, o de coger a Simón, que negó 3 veces al Señor, de cogerlo y convertirlo en aquel valiente apóstol Pedro que se para delante del Sanedrín y les dice, vosotros matasteis al Señor. Y lo hace sin temor a morir. Se trata de eso. Se trata de coger al orgulloso Jacobo, que quiere sentarse en el trono y tener esa honra y esa gloria, cogerle a él y convertirlo en el hombre que selló su vida humillándose por el martirio. Se trata de coger al beligerante Juan y convertirlo en el apóstol del amor. De eso se trata. ¿Y por qué decidió hacerlo así Dios? ¿Por qué Dios decide usar instrumentos así? Bueno, en primer lugar, Dios escoge personas así para que no confíes en ti mismo. Para que no caigas en el error de creer que tú puedes, sino que constantemente dependas de Él. Por eso escoge gente débil. Pero también por otra razón, que es mucho más elevada, y es para que Él se lleve la gloria. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27-29. ¿Por qué Dios decide escoger personas así? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo siento si hiero tus sentimientos. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios.
¿Veis cómo la palabra a veces duele? Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hiciste así? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué escoge personas débiles? Pues para que el sabio no presuma de que es sabio, para que el valiente no presuma de valentía, para que uno no presuma, yo he ganado no sé cuántas almas. Tú no has ganado ninguna alma, ninguna persona gana almas, solo Cristo Jesús gana las almas. Para que no te jactes en su presencia. Pero, ¿tú quieres presumir? Tú sí puedes presumir de algo. Tú puedes presumir, y de hecho dice que el que se gloríese en el Señor. Tú puedes presumir, presume, de hecho presume de que tienes un Dios poderoso, lleno de gracia y bondad, lleno de poder. Presume, es más, proclámalo por todos los lugares, que tú tienes un Dios así. Pero solo presume de eso, de nada más. Y tu salvación, nuestra salvación, la ganó Jesucristo en la cruz. Entiéndelo, acéptalo, confía en ello, confía en ese sacrificio. Y no solo hoy, confía en ello cada día. Hazlo, sigue confiando en el Señor cada día. Porque como vemos la transformación que hizo en estos hombres, también en Pedro, Jacobo y Juan, también en nosotros vamos a recibir esa transformación. También la obra que empezó en ellos y la terminó, también la obra que ha empezado en ti, si has hecho eso, entender, aceptar, confiar en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces la obra ya ha comenzado y Dios ha prometido que la va a terminar. Ay, pastores, que no veo resultados. Bueno, a veces no se aprecian. Ten paciencia. Pedro llevaba 3 años y medio con el Señor y todavía iba guardando una espada y casi mata a una persona con ella. Ten paciencia, a veces los cambios no se aprecian. Pero cuidado también, no vayas al otro extremo y no veas, porque es peligroso que no veas cambios importantes en tu vida después de un tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque puede que algo no esté bien. Judas también estuvo con Jesús durante mucho tiempo y sin embargo nada en su corazón había cambiado. Los discípulos debemos tener paciencia en esa transformación, pero también examinarnos constantemente en nuestras vidas de santidad. Que el Señor siga usando hombres y mujeres débiles para cumplir sus planes. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santifícanos con tu verdad, tu palabra es verdad. Deseamos estar unánimes en un mismo sentir en Cristo Jesús y no ir cada uno por nuestra cuenta. Queremos la unión que tuvieron estos hombres, queremos ser aptos en el sentido de que dejamos de lado nuestras fortalezas y reconocemos nuestra debilidad y por eso constantemente oramos y pedimos por auxilio, por socorro. Padre, no somos capaces, somos esas herramientas oxidadas que cualquier maestro tiraría a la basura, pero por alguna razón tú has decidido usar y limpiar cada día. Eso debe asombrarnos, Señor, y nos asombra. Nos asombra que uses personas como nosotros. Señor, sigue usando a cada uno de mis hermanos. Sigue usándolo, Señor, para tus propósitos eternos, porque esto no se trata de nosotros. Se trata de que tu nombre sea santificado. Se trata de que tu reino se extienda en nuestras vidas y en esta tierra. Se trata de que tú te lleves toda la gloria, oh Dios. Y todo esto te lo pedimos por los méritos, por la obra de tu Hijo amado. Amén.